Buenos días. Muy buenos días a todos desde la Ciudad de México, a todos aquí en Latinoamérica y buenas tardes al resto de participantes que nos acompañan desde múltiples ubicaciones del mundo. Les agradezco a todos su participación y les doy la bienvenida en nombre de la Corporación Financiera Internacional, IFC, miembro del Grupo Banco Mundial. Para aquellos que no lo sepan, IFC es el mayor banco de desarrollo del mundo, donde apoyamos con financiamiento, asesoría y capacitación el desarrollo sostenible del sector privado en mercados emergentes, siendo uno de los principales inversores de impacto del mundo desde nuestra fundación en 1956. Yo soy Carlos Serrano, soy líder de los servicios de consultoría climática para el sector financiero en Latinoamérica y Caribe de IFC y cofundador y líder de IFC Green Banking Academy, GBAC, que es nuestra plataforma de conocimiento y capacitación en finanzas climáticas para el sector financiero. Permítanme que les introduzca el webinar de hoy. Para este octavo webinar de nuestro Green Banking Series está enfocado en promover el financiamiento sostenible y contamos con todos ustedes, una audiencia que representa hoy a más de 30 países de Latinoamérica y del mundo, lo que confirma el gran interés por el tema que hoy vamos a discutir y que tiene que ver con edificios verdes y la oportunidad de financiamiento que representa para la banca latinoamericana y que se cifra en un monto de 4.1 billones de dólares al menos. Los objetivos de desarrollo sostenible en el complejo contexto geopolítico y económico que vivimos todos se reafirman más que nunca como la hoja de ruta fundamental para la adopción de medidas que pongan fin a la pobreza, protejan al planeta y garanticen que las personas gocen de paz y prosperidad. El cambio climático aparece reiteradamente como uno de los principales riesgos sistémicos y por impacto que enfrentamos. Y en este contexto, las finanzas sostenibles son aquellas que nos posibilitan avanzar en esta agenda de objetivos de desarrollo sostenible y agenda climática y que además de buscar el tradicional retorno financiero, integran también aspectos ambientales, sociales y de gobernanza en las decisiones de inversión. La construcción sostenible es uno de los ejes fundamentales en los cuales debemos de trabajar para alcanzar las metas climáticas globales. Y fíjense, hoy en día en Latinoamérica representa la región más urbanizada del mundo, porque el 81% de la población vive en nuestras ciudades. Consecuentemente, el sector de la construcción ha respondido a este índice tan alto de urbanización con miles de nuevos edificios construidos cada año en la región. Desde IFC estimamos que este contexto presenta una oportunidad de inversión en los próximos años de 4.1 billón de dólares americanos en edificios verdes para Latinoamérica. Además de los beneficios ambientales, los edificios eficientes en operación ofrecen ahorros operativos, precios de venta más altos y ciclos de venta más rápidos. No obstante, en el 2020 el sector de la construcción representaba, fíjense, el 37% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta, debido en gran medida al elevado consumo de energía para las operaciones de los edificios. En este contexto, la banca enfrenta una oportunidad de negocio sin precedentes en Latinoamérica y en el mundo. La inminente transformación del sector inmobiliario y de construcción hacia la sostenibilidad lleva consigo beneficios para el sector bancario que serán fundamentales para apoyar la consecución de las metas climáticas acordadas en París. El plan que tenemos para el webinar de hoy es comenzar con una presentación que mi colega Silvia Solano Quesada, quien es líder regional del programa de transformación de mercado de la construcción verde en IFC, nos va a hablar sobre las oportunidades y los retos más relevantes que presenta el financiamiento de este tipo de construcción en Latinoamérica. Posteriormente a la presentación de Silvia, vamos a contar con mi colega Marcela Ponce, quien es líder de servicios de consultoría climática para el sector financiero en Latinoamérica y el Caribe, para moderar una discusión abierta con un panel compuesto por invitados de lujo que traemos hoy, provenientes de 3 sectores distintos, quienes nos van a permitir tener una mirada completa a la región en este tema. Acompañando a Silvia en el panel de hoy vamos a contar con Andrés Bamón Cuervo, de Banco Santander México, quien es director de Finanzas Verdes. Con Domingo Valdés, que es el director financiero, el Chief Financial Officer de Vinte, empresa desarrolladora de vivienda en México.
y con Gracia María Barahona, quien es directora ejecutiva del proyecto Ecobanking del reputado INCAE Business School de Costa Rica, socio estratégico nuestro en el IFC-GIVAC, en la promoción y desarrollo de programas de conocimiento relacionados con la vivienda verde. Para el panel les invito desde ya a que participen con sus preguntas, que nos pueden hacer llegar escribiéndolas en el chat que podrán encontrar en su pantalla y que nosotros trasladaremos a los panelistas. Voy a hacer unos anuncios logísticos en este momento. Antes de entrar en la presentación de Silvia, les ruego por favor que tengan en cuenta los anuncios que están viendo en este momento en la pantalla, ¿no? En primer lugar, decirles que este webinar está siendo grabado y va a tener difusión pública posterior. Les enviaremos también los materiales y la grabación del webinar y les agradecemos que inviertan por favor menos de 20 segundos al final para dejarnos sus comentarios capturando con sus teléfonos un código QR que les compartiremos al final. Y procedo a presentarles a continuación a mi colega Silvia Solano. Silvia cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de la construcción y actualmente es líder del regional del programa de transformación del mercado de la construcción verde para América Latina en IFC. Tiene amplia experiencia en la prestación de asesoramiento técnico sobre edificios verdes y en la certificación energética EDGE de IFC en la región. Ha apoyado a distintos actores del sector público y privado a desarrollar e implementar regulaciones de construcción verde, directrices técnicas e incentivos que promueven los edificios verdes a través de certificaciones internacionales. Y sin más, Silvia, te paso la pantalla y adelante con tu presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por esa introducción y buenos días a todos. También agradecer a todo el equipo y los colegas de Green Banking Academy por la invitación y por el espacio y a todos los participantes que se nos unen el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Nada más me confirman, por favor, que lo estamos viendo. Perfecto, se ve bien, Silvia. Excelente. Excelente, entonces empecemos. Como bien dijo Carlos, bueno, hoy vamos a conversar sobre edificios verdes y vamos a dar también una introducción a la certificación EDGE. Vamos a conversar por qué es importante en el sector financiero también trabajar no solo promoviendo los edificios verdes, sino también a través de mecanismos como las certificaciones para crear nuevos productos que promuevan esta inversión en edificios más sostenibles. Y bueno, como Carlos decía, primero que nada, el IFC o la Corporación Financiera Internacional es parte del grupo Banco Mundial y nos enfocamos en brindar soluciones y promover la inversión y desarrollo en el sector privado. El cambio climático es una de las grandes prioridades para el IFC. Tenemos altas metas climáticas establecidas por el grupo, en donde por ejemplo, cerca del 25%, bueno, una de nuestras metas es que para el 2025, cerca de nuestras 35% de nuestras inversiones tienen que estar asociadas al clima. Y aquí pueden ver los sectores en los que trabajamos, incluyendo ciudades y edificios sostenibles. ¿Y por qué edificios sostenibles? ¿Por qué hablamos de edificios verdes y por qué estamos trabajando en ese sentido? Pues porque definitivamente para mitigar el cambio climático se deben realizar acciones que aborden también esa reducción de emisiones desde la operación de los edificios y el impacto que estos generan. Tenemos grandes presiones climáticas, ya Carlos mencionó algunas de estas, la generación de emisiones globales de gases de efecto invernadero, cerca del 19% del total lo producen se produce por la operación de los edificios. Y para estar alineado al Acuerdo de París, el World Green Building Council ha establecido que, por ejemplo, al 2030 todos los edificios nuevos deben llegar a ser carbono cero y al 2050
tanto los edificios nuevos como existentes deben de serlo. También tenemos todas las presiones urbanas que Carlos también mencionaba, cerca de 90 millones de personas, perdón, de crecimiento anual se da en la clase media y cerca del 70% de la población mundial vivirá en áreas urbanas al 2050. Entonces, realmente es un reto muy importante, pero también representa una oportunidad. Cerca del 80% del potencial viable está desaprovechado. Hay grandes carteras de activos fácilmente identificables que pueden volverse verde y que aún no lo están haciendo. Y también pues tenemos una propuesta de valor. Los edificios verdes significan una propuesta de valor en donde podemos mejorar o ser más eficientes, generar menores costos en los servicios públicos y generar también ganancias y beneficios para todos los diferentes actores del sector. Existe entonces una clara oportunidad para atraer una mayor participación del mercado y centrarse en esta promoción, en esta inversión de los edificios verdes. Sin embargo, para eso es también necesario buscar soluciones que sean más sencillas, más asequibles y más rápidas para transformar este mercado. Muchas veces los sistemas de certificación, por ejemplo, que promueven la construcción sostenible, se han enfocado en los sectores de alto presupuesto, en los clientes de alto nivel, y no han brindado desde el inicio una solución sencilla y asequible, especialmente para mercados emergentes y también adaptada a nuestras necesidades, a nuestros climas y a nuestras realidades. Entonces, eso es lo que ha buscado el IFC y ahora vamos a hablar un poco más sobre la certificación EDGE, pero precisamente lo que buscamos a través de nuestros programas y de nuestra inversión es que se busquen maneras de simplificar estos sistemas de calificación, de certificación, para que sea un acceso más rápido, más asequible y también se transforme el mercado de una manera pues más rápida y más exponencial. Existen además, como comentaba en un inicio, bueno, tenemos una oportunidad y hay impulsores de esa rentabilidad para los edificios verdes y algunas de ellas están enumeradas acá. Por ejemplo, cuando tenemos edificios verdes certificados, vamos a poder acceder también a financiamiento verde internacional. Vamos a hablar un poco más al respecto. Podemos minimizar también el costo incremental de generar y de construir edificios verdes, planeando diseños con tiempo, iniciando los procesos desde etapas tempranas en los edificios, en el diseño y la construcción de los edificios. Podemos también tener mejores ventas por parte de los desarrolladores, diferenciando los proyectos en el mercado y atrayendo clientes también diferenciados. Vamos a tener también ahorros operativos menores que van a traducirse en beneficios tanto para inquilinos como para propietarios. Y desde el sector financiero podemos también reducir esas tasas de incumplimiento y tener un mejor valor colateral para hipotecas verdes, por ejemplo. Y por el otro lado, cuando tenemos edificios verdes certificados, también podemos acceder no solo a los beneficios que puede dar la banca, sino también a los beneficios que, por ejemplo, pueden venir del lado de los gobiernos nacionales y subnacionales, que ya cada vez más incentivan también la construcción sostenible. Algo importante también, un impulsor de los edificios verdes es que no necesariamente son más caros. Estos, según nuestra experiencia, cuestan, no, implementarlos, ¿verdad? No van más del 3% adicional y pueden tener un retorno financiero de cerca de 3 años. Entonces, esto se traduce también en casos de negocio para las diferentes partes interesadas, como mencionábamos en un inicio. ¿Cómo trabajamos desde el IFC y cómo apoyamos para que esta inversión crezca? Pues tenemos un programa que se llama Transformación del Mercado de los Edificios Verdes. Este es un programa de asesoría que es parte de un departamento que se llama Climate Business en IFC y que damos apoyo tanto internamente a nuestros equipos de inversión para que nuestras propias inversiones sean climáticamente inteligentes y cuando están relacionados a los edificios o al sector de real estate se enfoquen en edificios verdes también climáticamente inteligentes. Y es también
una proyección que hacemos desde el programa a todos los diferentes actores del mercado, precisamente para impulsar esta inversión. Entonces, trabajamos apoyando también al sector financiero, activando este financiamiento a través de todos los asociados y nuestros socios bancarios, colaborando con también nuestros equipos, los colegas de FIC, por ejemplo, y el Green Banking Academy, para dar toda esta asesoría también al sector financiero. También desde nuestra propia cartera, como mencionaba, asesoramos e invertimos directamente en el sector inmobiliario, en edificios verdes, y apoyamos también al sector en general, asociaciones de construcción, desarrolladores, etcétera, para que conozcan el caso de negocio y inviertan también en los edificios verdes. Y apoyamos también al sector público, creando y especialmente incentivos a la construcción verde. Tenemos un programa a nivel de Latinoamérica con foco en países como México, Colombia, Perú y Brasil, en donde trabajamos con las diferentes municipalidades para asesorarlos y apoyarlos a que desarrollen instrumentos de política pública y incentiven la construcción sostenible a través de las certificaciones. Y en paralelo a esto, pues hemos creado el sistema de certificación EDGE que les vamos a explicar, que les voy a explicar un poco más adelante, pero que básicamente es un sistema voluntario que promueve esa inversión en los edificios verdes y que pues básicamente lo que busca es dar un lenguaje común para todos los diferentes actores. Y en este sentido es una definición de un edificio verde que es muy importante para nosotros como institución financiera y que se creó como un mecanismo inicialmente para precisamente las inversiones de IFC y que ahora está para todo el sector para que se utilice como una definición de lo que es ser verde y se evite así el greenwashing. ¿Y qué es un edificio verde? Pues para nosotros desde IFC es un edificio que es certificado bajo un estándar internacional que tiene un mejor desempeño en relación a una línea base local y que además da un informe de impacto cuantificado. Y ahora sí, hablando un poquito más sobre la certificación EDGE, EDGE lo que hace es facilitar el diseño y la certificación de edificios hacia la carbono neutralidad y el uso eficiente de los recursos naturales. Tiene tres componentes específicos. Tiene un software gratuito que ha sido desarrollado por el IFC que se tiene mantenimiento y se desarrolla continuamente de parte nuestra. Es también un estándar alcanzable, un estándar del 20%, que lo que busca es que todos los edificios sean al menos un 20% más eficientes que una línea base. Y es también una etiqueta verde verificada. Esto quiere decir que tenemos terceras partes, no es el IFC como tal, sino son entes certificadores con reconocimiento internacional que llevan todo el proceso de verificación y que certifican que los edificios realmente son verdes. Por eso hablábamos de que se evita, digamos, en ese sentido el greenwashing, hacer una etiqueta verde verificada. El estándar EDGE se centra en tres categorías de empleo eficiente de los recursos. Ese 20% que hablaba de eficiencia tiene que alcanzarse en tres indicadores específicos, que es una eficiencia en el consumo de la energía, eficiencia en el consumo del agua y eficiencia en el consumo de los materiales, que lo traducimos en un indicador que se llama energía embebida en los materiales. Entonces, ese 20% es como mínimo el estándar que debe alcanzar un edificio para alcanzar la certificación EDGE. El software gratuito es también una herramienta financiera que nos ayuda a tomar decisiones no solamente en relación a la eficiencia del edificio y cómo alcanzar esos porcentajes de ahorro del 20% como mínimo, sino que también es por un lado, una herramienta de diseño que nos ayuda a tomar esas decisiones costo efectivas adaptadas al clima y que nos permite además entender cuáles son esos beneficios. Bueno, por un lado, cuál es el costo incremental por construir verde y en cuánto tiempo lo voy a pagar, ¿verdad? ¿Cuál es el retorno de esa inversión?
y también los beneficios que como usuario, como propietario, arrendatario voy a tener en relación a, por ejemplo, lo que son la reducción en el costo de los servicios públicos y también voy a poder reportar cuáles son la reducción en emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la operación del edificio. Todo siempre en relación a una línea base. Y aquí lo vamos a ver pues muy rápidamente cómo es ese software en donde compara el edificio, ¿verdad? El edificio que vamos a diseñar y que vamos a construir con medidas de eficiencia con un edificio convencional. Entonces es un software pues muy sencillo en donde nos va a permitir entender cuáles son esas medidas costo efectivas que son las que tenemos en azul a la izquierda y como ven a la derecha pues lo que vamos a tener es prácticamente una comparación de cómo es un edificio de línea base con un edificio mejorado. Y conforme vamos con los equipos de diseño, pues trabajando en esas medidas de eficiencia, cómo las vamos a incorporar, entonces ahí es donde vamos a ir viendo en tiempo real cómo esas eficiencias van alcanzando los ahorros que necesitamos. El certificado que se otorga de EDGE sirve como un instrumento para demostrar esa eficiencia de un proyecto inmobiliario. Entonces, cuando hablábamos de la importancia de esta definición verde, ¿verdad? Y por qué eso es relevante también para las instituciones financieras, hablábamos también de un reporte de impacto que es fundamental para que las instituciones financieras o quienes den incentivos, por ejemplo, también en los gobiernos locales, se aseguren de que los edificios son verdes, pues el certificado EDGE sirve como ese informe de impacto y como ese instrumento para demostrar esa eficiencia. Nos va a indicar cuáles son los ahorros que estamos obteniendo en energía, en agua, en la energía embebida en los materiales y también lo que hablaba de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por la operación de los edificios. Bueno, ya hablamos del 20% de eficiencia. El 20% de eficiencia es como mínimo el nivel que tenemos que alcanzar para poder continuar o poder tener nuestros edificios certificados, pero sí reconocemos aquellos que van más allá y que logran mayores eficiencias. Entonces, reconocemos, por ejemplo, a los proyectos que alcanzan un 40% o más en el indicador de energía y que pueden lograrlo a través de estrategias pasivas en el edificio o con más ahorros de energía o también, por ejemplo, incorporando estrategias de energías renovables dentro del sitio. Y cuando alcanzan un 40% de eficiencia, pues los edificios los llamamos, o este nivel lo llamamos que es carbono, está listo para hacer carbono cero y avanzar en una siguiente etapa durante la etapa de operación a la carbono neutralidad para alcanzar lo que es Edge Zero Carbon. Y Edge Zero Carbon, pues básicamente lo que busca es que se logre el 100% de eficiencia a través de energías renovables en sitio o la compra de energía renovable fuera de sitio y en última las emisiones residuales se compensen a través de la compra de bonos de carbono como un último recurso, pues. Y en ese sentido, estamos alineados entonces con esta hoja de ruta que hablamos al inicio y estos objetivos globales de alcanzar la carbono neutralidad de los nuevos edificios al 2030 y al 2050, pues tanto de los edificios nuevos como de los edificios existentes. Entonces, EDGE ayuda también en establecer y desarrollar esas hojas de ruta en los edificios. La certificación está disponible en todos los sectores, tanto para edificios nuevos como edificios existentes y muy importante, es adaptada también a portafolios de proyectos. Tenemos desde vivienda, se puede certificar proyectos desde vivienda, vivienda social, hasta vivienda de alto nivel, hospitales, industria, oficinas, comercio, eh, industrial. Y permite, como decía, eso es muy importante recalcar, que permite también trabajar portafolios de proyectos. Entonces tenemos clientes que ya están certificando sus proyectos residenciales o proyectos industriales en su totalidad, incluso no solo los nuevos, sino también los portafolios de proyectos existentes.
Y por estas razones que describo anteriormente es que cada vez más instituciones financieras están también utilizando estos mecanismos que son las certificaciones de construcción sostenible como EDGE para crear productos innovadores a través de sus productos financieros, ¿verdad? Y impulsar los edificios verdes a través de líneas de crédito para la construcción verde, hipotecas verdes o ya bonos verdes a través de los mercados de capitales. Y vuelvo a retomar lo de la definición de edificios verdes, que es fundamental para las instituciones financieras. Hablamos de que esa definición debe contemplar el tema de la certificación, que es verificado por una tercera parte, que tiene que tener un mejor desempeño, al menos del 20% en la línea base y que es un reporte de impacto. Entonces, la certificación EDGE está alineado también, además de cumplir con estos requisitos, pues está alineado también a los estándares internacionales de finanzas verdes, como el International Capital Market Association, Climate Bonds Initiative y también la taxonomía europea, y también con estándares para reportes como el GRISB y el CDP. Y aquí un ejemplo de cómo EDGE se alinea con las taxonomías financieras gracias a su enfoque cuantitativo, ¿verdad? Porque las taxonomías también piden o tienen un enfoque cuantitativo al igual que EDGE, que como mínimo siempre va a pedir ese 20% de ahorro, ¿verdad? Sobre la línea base, ahorro en energía, agua y materiales. Un poco de resultados, a dónde estamos. EDGE ha crecido exponencialmente en los últimos años y está ayudando realmente a transformar el mercado de la construcción sostenible a nivel global, pero muy importantemente en Latinoamérica. Tenemos más de 57 millones de metros cuadrados certificados a nivel global. Ahí pueden ver los datos, pero quería también mencionar de manera muy relevante cómo tenemos a nivel global más de 350,000 unidades de vivienda certificada y en Latinoamérica más de 20 millones ya de metros cuadrados certificados y más de 220,000 unidades de vivienda certificadas en Latinoamérica. Y algo muy importante, y ahora voy a mencionar también el caso de Colombia, cómo tenemos vivienda certificada también de vivienda social. Y aquí pueden ver también ese crecimiento exponencial del que les mencionaba y cómo se ha ido crecido la penetración en los diferentes mercados globales. Y bueno, antes de tal vez pasar a comentarles un poco sobre algunos casos de estudio, quería presentar el caso de Colombia, que ha sido un caso muy interesante a nivel regional y a nivel global, y en donde la banca ha tenido también un papel muy relevante. En Colombia se ha dado, desde el 2015, se aprobó un código de construcción sostenible, entonces ha habido un impulso desde el gobierno también, desde el gobierno nacional en impulsar la política pública para la construcción sostenible. Y después, en el 2016 y 2017, ingresaron los bancos como Bancolombia y Davivienda a través de los bonos verdes, que fueron también inversión IFC, a promover la construcción sostenible. Y eso lo que permitió fue que se catalizara el mercado. Como pueden ver, a partir de ahí hubo un crecimiento exponencial, en donde también ha sido muy importante y es muy relevante decirlo, ha habido, además de la banca, una participación muy activa de parte del sector privado, con un liderazgo de parte de la Cámara de la Construcción Camacol, y en donde tenemos a la fecha más de 270 desarrolladoras que certifican con EDGE, incluyendo EDGE Champions, que son aquellos que desarrollan sus portafolios de proyectos también certificando con EDGE, perdón. Y ya en el 2022 también ingresó el BBVA como una inversión de IFC. Ahora les voy a presentar también el caso rápidamente, pero a la fecha, muy importante, tenemos en Colombia cerca de 12 millones de metros cuadrados ya certificados, 170,000 unidades de vivienda certificada y cerca del 60% de esta vivienda es vivienda social. Y bueno, y así estamos también creciendo en la región con un fuerte impulso en México, donde ya tenemos 4 millones de metros cuadrados, en Perú cerca de 2 millones de metros cuadrados también certificados y en donde la banca también está jugando un rol muy importante.
aquí presentarles también rápidamente para pasar a las discusiones que tenemos posteriormente, pero como comenté, casos de estudio importantes como el de Bancolombia, en donde, como comentaba, fue el primer banco en otorgar un bono o emitir un bono verde en Colombia y empezar con esta catalización del mercado, ofreciendo además menores tasas en el mercado para la financiación de la construcción verde y las hipotecas verdes. Ahí pueden ver un poco de estos resultados. Luego Da Vivienda, también en el 2017, como comenté, ya a la fecha ha financiado más de 52 proyectos residenciales, más de 8.000 unidades de vivienda certificadas también a través de las líneas de crédito de Da Vivienda. Y donde da también diferentes beneficios, además de la disminución sobre las tasas, ¿verdad? Esto cada banco, y esto es interesante, cada uno de los bancos pues va creando su oferta diferenciada y sus productos y va adaptando esos beneficios para sus clientes. También, como mencionaba, en Perú se está dando este ingreso también de la banca para promover la construcción sostenible. En el 2021, el IFC aportó 60 millones de dólares en una inversión para el BBVA Perú. Este fue el primer, eh, eh, la primera inversión a través del programa de acelerador de la construcción para los edificios verdes del IFC y en conjunto con el Reino Unido. Y bueno, ahí pueden ver algunas de las características. Este ha sido un programa muy exitoso también en Perú. A la fecha, más de 200.000 unidades certificadas, por lo que el BBVA Perú se ha convertido el primer champion de banco privado en Perú, en el país. Y también, pues, pronto van a estar extendiendo esas líneas de crédito precisamente por esta demanda tan grande que se ha dado. Y también el caso de BBVA en Colombia, que lo que quería resaltar acá es como también en Colombia, como mencioné, bueno, ya hay cerca de 6 bancos que están otorgando productos, que están generando productos diferenciados, pero como vieron, Colombia ha tenido este crecimiento exponencial, y lo más interesante del BBVA Colombia es que ya diferencia también aquellos proyectos que tienen o alcanzan mayores eficiencias y dando mayores beneficios, por ejemplo, a los proyectos que tienen una certificación Edge Advanced y que tienen al menos un 40% de eficiencia en relación a la línea base. También importante resaltar, como decía, el rol del sector privado. Aquí voy rápidamente, nada más mostrando algunos casos de estudio. Vamos a dejar también la información para que ustedes puedan ingresar a la página web, porque todos los casos de estudio que estamos presentando acá o incluso más, hay muchos casos de estudios presentados en nuestro website que ustedes pueden revisar y también ver cómo se va avanzando y cuáles son esas medidas de eficiencia que se están desarrollando. Entonces, aquí voy muy rápidamente a presentar el conjunto residencial Condominio 2 en Perú, que es de la constructora Líder, que también está certificando vivienda y utilizando medidas de eficiencia pues sencillas y simplificadas para acceder a ahorros de más del 30% en energía, por ejemplo. El caso de Vinte, que bueno, tenemos a Domingo que nos va a explicar más, pero sí quería resaltarlo porque Vinte es un Ed Champion que tiene más de 93 proyectos ya certificados, más de casi 600.000 metros cuadrados certificados, más de 8.000 unidades de vivienda certificada, y además es un Zero Carbon Pledger, está apuntando también no solo hacia certificar sus unidades de vivienda, sino también a ser carbono neutral. Y Silvia, como, sí, Silvia, disculpa, tenemos que ir terminando tu listo. presentación, por favor. Voy a cerrar acá y les dejamos el link para que ustedes puedan continuar y seguir viendo. Y muchas gracias, Carlos, por avisarme por el tiempo, y dejo para que podamos continuar con la discusión. Muchas gracias. Perfecto, Silvia, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante la presentación. Y ahora vamos a entrar en una parte incluso, pues yo diría que esperamos francamente interesante, con discusión con expertos, ¿no? Con nuestro panel de expertos, ¿no? Tenemos en el panel a Andrés Mamón, que Andrés es director de Finanzas Verdes en Banco Santander México.
lidera proyectos de negocio de financiamiento sostenible donde se ha destacado por implementar prácticas que han posicionado a México como pionero en este tema a nivel del grupo Santander. Andrés tiene una carrera internacional de más de 15 años en banca y consultoría estratégica en Europa, Latinoamérica, y en el grupo Santander ha liderado proyectos de transformación en banca, empresas e instituciones, siendo responsable de equipos de consultoría interna en iniciativas de tecnología y optimización de procesos en el grupo en México y en Reino Unido. Por otro lado, tenemos con nosotros a Domingo Valdés, que es el Chief Financial Officer, el director financiero y miembro del Consejo de Vinte, que como ustedes, o al menos en México, conocerán, es una desarrolladora de vivienda que en México es líder en sostenibilidad y en innovación. Durante los últimos 16 años, Domingo ha liderado las finanzas de Vinte, logrando una base de capitalización diversificada con instituciones globales como nosotros en IFC, el Banco Interamericano de Desarrollo, KfW, Proparco, etc. Y ha ejecutado emisiones de capital y deuda en el mercado de capitales. Concretamente, Vinte ha emitido ya 4 bonos verdes y sociales, siendo los primeros por un desarrollador de vivienda en América Latina. Domingo cuenta con 12 años en consultoría financiera estratégica en McKinsey, en Mercer Oliver Wyman, en proyectos de infraestructura, transporte y bienes raíces. Y tenemos también con nosotros hoy a Gracia María Barahona. Gracia es economista con más de 20 años de experiencia en banca de desarrollo, especialmente en finanzas sostenibles, incluyendo el diseño, la negociación e implementación de muchos portafolios y productos regionales en el área de energía renovable, microfinanzas, biodiversidad y cambio climático. Actualmente, Gracia es la directora ejecutiva del proyecto Ecobanking de CLATS y gerente del programa EMPRO Honduras y encargada de varias iniciativas como el curso de financiación de vivienda verde y la plataforma Green Retrofit Marketplace. Y por último, quiero presentarles, aunque muchos de ustedes ya la conocerán de anteriores webinars, a mi colega Marcela Ponce. Marcela lidera el programa de finanzas climáticas para el grupo de instituciones financieras de IFC en Latinoamérica y Caribe y es además coordinadora para Latinoamérica y Caribe de la red de banca y finanzas sostenibles, que integra a bancos centrales y asociaciones bancarias reguladores comprometidos con la sostenibilidad. Desde sus varios roles en IFC, Marcela ha apoyado en todos estos años a entidades financieras en el desarrollo de negocios sostenibles, la definición de marcos regulatorios y muy exitosamente, por cierto, Marcela, los temas de taxonomías que estamos trabajando en IFC en Latinoamérica. Recientemente la de México ha sido aprobada, ¿no? Y que promueven la sostenibilidad y la facilitación del diálogo público-privado para desarrollar y expandir el conocimiento y las capacidades técnicas en el desarrollo sostenible en la región. Por tanto, bienvenidos todos a este lujoso panel y por favor, Marcela, adelante, te doy la palabra para que moderes y plantees temas de discusión y preguntas a nuestros panelistas de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Buenos días para todos. Una cosa que no está en mi introducción, en mi biografía, es que soy arquitecta de profesión, con lo cual este es un tema muy cercano a mi corazón. Muchas gracias, Silvia, por la presentación que hiciste. Ya hemos tenido algunas preguntas que se han ido contestando en el chat, pero me gustaría hacer una discusión inicial que seguramente generará más preguntas a la audiencia sobre cómo vemos nosotros el desarrollo de la construcción sostenible, teniendo a México en el centro en esta primera parte, porque tenemos 2 participantes de México, pero además tenemos, como bien mencionaba Carlos, una taxonomía que acabamos de sacar, una taxonomía sostenible, que incluye los temas de construcción sostenible ahí para promover que cada vez haya más financiamiento de construcción sostenible y de hipotecas verdes, por supuesto, en México. Entonces, empiezo contigo, Domingo. ¿Cómo ves tú los temas de EDGE que ya explicaba Silvia, ¿no? En tu empresa, ¿no? En vivienda social, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cómo has visto tú que es viable realmente hacer vivienda EDGE en México? Muchas gracias, Marcela, arquitecta Marcela. Definitivamente es importantísimo. Creo que hay 5 razones por qué buscar la certificación EDGE como desarrollador. La primera es un tema de medición.
hace unos 10 años, antes de que existiera Edge, sabíamos que hacíamos vivienda sustentable y lo platicábamos y tratábamos de ser muy claros en el impacto, pero no había una medición, no sabíamos cuánto CO2, cuánta agua, cuánto se ahorraba. Y hasta que llegó Edge en 2012, fue que logramos validarlo, y no nada más que lo diga Vinte o que lo diga cualquiera, lo dice el Banco Mundial con una certificación, como bien te ponía por ahí Silvia los ejemplos, firmada y certificada de tal desarrollo con tales porcentajes, ¿no? Entonces, creo que fuimos creciendo juntos en esta medición y hoy prácticamente buscamos que el 100% de nuestras casas sean Edge. Construimos cerca de 4,000 al año, el año pasado certificamos 4,000, hemos certificado 10,000, a la fecha un poco más de 10,000 casas Edge. Y esa validación nos da una comprobación para que no seamos los únicos que está poniéndole el esfuerzo, la inversión, el tiempo y la dedicación a construir casas Edge. Entonces se termina involucrando, o para bien, la hipotecaria, el fondeador, el mismo gobierno municipal y estatal, el Estado de México, sabiendo que hay tantas casas Edge, le interesa que haya más casas. Y bueno, a fin de cuentas, creo que el resultado lo vemos en las colocaciones de bonos que comentaba por ahí Carlos, en donde efectivamente pues, hemos colocado más de 150 millones de dólares en bonos verdes, y la certificación Edge es la mejor manera para que el inversionista tenga ese confort de saber que sus recursos van hacia un impacto. Muchísimas gracias, Domingo, y ahí tienes toda la razón. Y me da pie para preguntarle a Andrés, ¿no? Desde esa inversión, desde la banca, ¿no? ¿Cómo ves tú, Andrés, esa oportunidad que existe en el financiamiento de la construcción verde y de las hipotecas también? Que a pesar de que estamos hablando, es necesario el desarrollo para tener hipotecas, pero tú desde la banca, ¿cómo lo ves? Gracias, Marcela, y aprovecho para agradecer por la invitación. Un lujo estar acá con ustedes. Pues mira, específicamente, pues la construcción siempre va a ser uno de los motores de la economía. Entonces, digamos, siempre vas a tener un enfoque, o como banco siempre tienes que tener una apuesta por cómo acompañas, y dentro de los objetivos del grupo, que es acompañar a los clientes en la transición, pues efectivamente como grupos financieros acompañamos y tomamos acciones para acompañar a nuestros clientes en esta transición, ¿no? Esto pues, por intermedio de prácticas más sostenibles, o específicamente con procesos de certificación, ¿no? Como que cada vez existan más desarrolladores que empiezan a involucrarse en procesos de certificación, que esto pues efectivamente va a ayudar a masificar y a poder poner en la mesa soluciones mucho más ad hoc para cada uno de los actores en la economía, y sobre todo, digamos, como de la cadena de valor. Y pues específicamente, digamos, como la gran oportunidad, pues es, pues cada vez más hay mayor demanda por las personas, especialmente, digamos, como en las nuevas generaciones, sobre soluciones que sean claramente más amigables con el medio ambiente, ¿no? Por el otro lado, creo que ustedes lo mencionaban ahí, Silvia lo mencionaba muy bien en la presentación, pues esto al final lo que lleva es un factor de rentabilidad, y parte de lo que nosotros queremos es que nuestros clientes sean cada vez más rentables en el largo plazo. Entonces, en ese sentido, pues el proceso de certificación, parte de lo que te garantiza es que están buscando una visión de largo plazo, en donde queremos o en donde esas operaciones van a ser más rentables y con menor costo, ¿no? Y pues definitivamente ahí Carlos lo mencionaba al principio, hay una oportunidad que lo mencioné, de 4.1 billones en inversión en materia de construcción sostenible. Pues esto es definitivamente para nosotros los bancos, pues es una mayor demanda de soluciones de financiamiento en donde haya, digamos, más valor diferenciado con respecto a las necesidades de cada uno de los actores en la industria. Muchísimas gracias, Andrés. Y efectivamente necesitamos que cada vez más desarrolladores tengan ese liderazgo, ¿no? Como lo tiene Vinte hoy por hoy, de construir, de comprometerse, ¿no? De manera sólida con hacia dónde vamos en temas de la sostenibilidad. Y ahí me pregunto, ¿cuál es el rol de la academia, Gracia? ¿Cómo ves tú el rol de la academia
en ese promover, ¿no? En la implementación de buenas prácticas, que hoy estamos hablando de la certificación EDGE, pero también hay otras certificaciones en el mercado. Sí, gracias Marcela. Yo también aprovecho la oportunidad para agradecerles la invitación. Estoy encantada de estar acá. Me preguntas por el rol de la academia y bueno, saben ustedes que el CLANCH, que es nuestro Centro de Pensamiento y de Investigación Aplicada, ¿verdad? De la Escuela de Negocios de INCAE, ahí es donde generamos una serie de estudios de investigaciones y todos estos estudios y documentos apoyan ciertamente la toma de decisiones de los diferentes actores que están ligados a la inversión y a la construcción de ciudades más sostenibles e inclusivas. Sin embargo, se queda corta la investigación. La data no es, generar data y documentos no es suficiente. Por eso es que pues, diseñamos también los cursos de fortalecimiento de capacidades, porque además pues, de dar a conocer las mejores prácticas de la temática, ¿no? En este caso del sector de vivienda sostenible, construcción sostenible y transformadora, resulta que estos cursos permiten establecer y ampliar el diálogo y el network y que terminan en alianzas, ¿no? En alianzas de los involucrados, que en este caso son los bancos, los certificadores. Pero Domingo de alguna manera dice, bueno, el poder de las certificaciones, cómo el sector financiero se siente apoyado, ¿verdad? A financiar un proyecto que está certificado, EDGE o cualquier otra, ¿verdad, Marcela? Y entonces son estos espacios de formación continua, específica, enfocada, en este caso, a los banqueros, que contribuye a estos resultados transformadores que nosotros requerimos. Entonces, después se genera una buena gestión, ¿verdad?, de parte de los bancos, pero también se impulsa la demanda de estos productos y servicios que sabemos que son de mayor valor agregado y son sostenibles en el tiempo. Eso es lo que te diría de ese rol de la academia y que es constante, ¿verdad? No es lanzar un curso o un programa de fortalecimiento, es estar en el edge, ¿verdad? Viendo siempre, porque cambia mucho, ¿no? La tecnología avanza tanto que tenemos que estar actualizándonos, ¿no? En cuáles son las mejores prácticas. Tenemos el caso de México, el caso de Colombia, que son referentes en la región y, ¿verdad? Nosotros tenemos clientes de esos bancos que han tomado nuestros cursos y que nos piden hacer este tipo de investigaciones. Muchas gracias, gracias. Ahí en ese crecimiento de los mercados me voy a Silvia. Ya comentaba Silvia ahorita algunos números, pero haciendo una comparación, Silvia, Colombia va en los 12 millones de metros cuadrados, México está llegando a los 5 millones de metros cuadrados. Son dos mercados de los más grandes a nivel global, ¿verdad? En términos de certificación EDGE. ¿Cómo ves tú? Está creciendo muy bien, ¿verdad? ¿Y cómo ves tú las barreras? ¿Qué falta para que siga creciendo más? Muchas gracias, Marcela. Creo que definitivamente todavía, a pesar de que vamos creciendo y que se está encaminando y todavía hay que trabajar más en esa educación del caso de negocio. Todavía existe una percepción de que hay costos elevados. Yo creo que eso aún hay que trabajarlo a nivel del sector. De construcción, desarrolladores, etcétera, que entiendan esos beneficios también. Y definitivamente pues hay que hacer entender que no necesariamente es más caro. Domingo lo mencionaba muy bien anteriormente, cómo esos costos pueden también ser controlados, ¿verdad? No somos solo nosotros diciéndolo, sino ya los desarrolladores implementándolo, pues también lo saben, ¿verdad? Entonces creo que esa percepción, primero que nada, puede ser una barrera. Ya en México, en Colombia se va entendiendo y hay muchos desarrolladores que lo están haciendo, pero la región es muy grande y hay que seguir creciendo en ese sentido. No todos los países están al mismo nivel, como bien decías. Entonces creo que eso es muy importante y
y entender que es un negocio para todos, ¿verdad? Tanto para los desarrolladores como para el sector financiero, y muy importante involucrar al usuario, porque los usuarios muchas veces no conocen y Gracia habla de todo lo que es el tema de la capacitación, y es un reto para todos, yo creo, llegar al usuario, hacerle entender. Tenemos algunas herramientas que nosotros estamos trabajando y a través, digamos, de los clientes, ayudamos para que los desarrolladores puedan también promover sus construcciones, por ejemplo, cuál es el beneficio para el usuario de una vivienda verde, pero hay que educar muchísimo al usuario para que también pida más esa construcción. Creo que esos son los retos principales. Silvi, déjame complementar la pregunta porque me encantaría también que lo mencionaras en este reporte que se hizo global de los beneficios de la construcción sostenible. Digamos que además de hablar solamente de los costos y algunos beneficios directamente para los usuarios finales, también hemos visto otros beneficios para los desarrolladores, ¿no? En términos, por ejemplo, de ventas más rápidas, ¿no? ¿Quisieras comentar un poquito alrededor de eso? Sí, yo creo que eso es fundamental porque los desarrolladores pueden crear una oferta diferenciada. También Andrés mencionaba sobre estas nuevas generaciones, ¿verdad? Que ya piden, digamos, por ejemplo, vivienda verde. Entonces, esto permite hacer una oferta diferenciada, que puedan tener, digamos, ventas más rápidas porque precisamente atraen nuevos compradores, nuevos mercados, y crean esta oferta diferenciada. Y por el otro lado, estas viviendas pues tienen un valor agregado. No va a ser lo mismo una vivienda, por ejemplo, en el caso de vivienda, una vivienda que tenga una certificación y que genere ahorros en el consumo de agua, de energía, versus una vivienda que no lo hace, ¿verdad? Ya ahí también el usuario va a poder comparar y tener un beneficio que se lo está pasando el desarrollador. Entonces el desarrollador definitivamente, al saber comunicar esto, puede generar una oferta diferenciada, generar ventas más rápidas, y tener beneficios en ese sentido. Muchas gracias, Silvia. Y efectivamente, trayendo otra vez a colación de lo que decía Andrés, que acabas de mencionar, hay varios reportes que han salido a nivel global sobre las preferencias de los consumidores en términos de sostenibilidad, ¿no? Los consumidores prefieren productos y servicios con un impacto ambiental y social sostenible por encima de productos tradicionales o servicios tradicionales. Y yo creo que en la medida que hay más conciencia, pues esas cifras van a seguir subiendo. La última cifra que hay es de una encuesta que hizo IBM, donde es el 70% de los consumidores prefieren temas sostenibles y están dispuestos a pagar más por esos productos y servicios. Con lo cual esto abre la puerta a no solamente ofrecerlo, sino a lo mejor a tener mayor rentabilidad de lo que estamos ofreciendo. Domingo, vuelvo a ti porque hablaste brevemente sobre el tema de los costos. Me encantaría que nos contaras un poquito qué impacto y qué costo más en detalle tiene un modelo de negocio como el de Vinte hoy en día. Sí, permíteme complementar tu último punto, porque sí nos podemos centrar en que el beneficio lo va a capturar más el cliente, sin duda, y en su cuenta de luz y en su cuenta de agua lo va a ver. Y si es responsable, va a estar orgulloso de su casa. Eso sin duda es un gran beneficio. Sin embargo, yo creo que afortunadamente hay todo un ecosistema que premia ese beneficio. Y yo empezaría por el más complicado, al menos en México, y es las autorizaciones. El CO2 es súper importante y creo que tiene ya su importancia a nivel mundial del tema del CO2. Pero yo creo que el agua empieza a tomar una relevancia de la misma magnitud que el CO2 y no se menciona tanto. El ahorrar agua en las viviendas con el consumo, o sea, quizás muy particular en el caso de una vivienda, pero el desarrollar una casa que es eficiente en el consumo de agua, tiene un ahorro de agua de aquí a los siguientes 100 años que el cliente va a estar consumiendo esa agua. Y para el gobierno municipal y estatal implica inversiones muy fuertes y una preocupación de manifestaciones de impacto en el agro, en la industria, inversiones en industria,
si no hay esas eficiencias en el agua. Entonces, menciono el ejemplo de Monterrey, en donde sabemos todos que la nueva gigaplanta de Tesla es una gran noticia para la ciudad. Sin embargo, es una preocupación también porque hay más inversiones que requieren más consumo de agua y no tienes excedente en la ciudad. Entonces, si todas las casas estuvieran certificadas y ahorraran el 30% de agua, como lo hace una casa promedio 20, pues habría mucho más agua sin esas inversiones, ¿no? Y ahora sí voy a tu pregunta del tema de los costos y beneficios. Igual me gustaría mostrar una lámina muy rápido, si se puede. Gracias. Bueno, aprovecho rápido esta, en donde lo que ha hecho Vinte es certificar estas 10,000 viviendas. Tenemos el compromiso con el IFC de hacer otro tanto, de llegar a 20,000 para el 2030. Y bueno, los ahorros en energía han sido de 34%. Tenemos viviendas hechas advance, como las hay en Monterrey, en donde todas tienen celdas solares. No puedes comprar una casa sin excusados, sin puertas ni celdas solares en Monterrey, siendo de 20, si no te gustan las celdas solares de tu desarrollo. Y es el tipo de cliente que busca pues pertenecer a ese tipo de comunidades. Si nos vamos, Gonzalo, por favor, a la otra lámina, exacto. Yo creo que si hay un costo, definitivamente, hacer la casa Edge y hacer el desarrollo, creo que es el siguiente paso para el IFC, medir los desarrollos y no solamente la casa, porque hay temas de regresar agua al subsuelo, hay temas de plantas de tratamiento de agua, hay temas eh, de eficiencia energética en lo que hay alrededor del desarrollo también, que es importante, ¿no? Pero a mí me gustaría enfocarme en la gráfica de la derecha. Es muy sólido el crecimiento constante de Vinte a partir del 2008. ¿Qué pasó en el 2008? De entrada, firmamos con el IFC unos acuerdos de deuda y equity que nos pusieron en otro nivel. Nos puso en un nivel de una visión de largo plazo de constancia en el crecimiento y una certidumbre para nosotros en las inversiones. Y el IFC obviamente nos enfocó no en aquel entonces hacia casas hechas porque no existía la certificación, pero sí nos incentivó hacia un modelo de negocio verde, social y con un gobierno corporativo bien hecho. Tampoco existía el ESG. Hoy en día somos top 9% en el mundo catalogados en rating ESG. Y no nos olvidemos que el ESG es un tema de riesgo, medición del riesgo en esos tres factores. Gracias a esto, en el 2008, el IFC bajamos estos riesgos considerablemente, otra vez top 9% del mundo, que demuestra esta tendencia en el crecimiento. Tiene que ver con obtener los permisos, tiene que ver con que al cliente le gusta, tiene que ver con que hay acceso a financiamiento que ha sido sumamente escaso en México en los últimos 10 años. Y bueno, ese fue el primer paso. Y ahí es donde hay una certificación Edge, pues hace que el círculo funcione de manera completa y positiva. Hoy en día hemos construido 55,000 casas en 28 desarrollos, estamos construyendo otras 41,000. Tenemos reserva por 600 hectáreas. Fuimos el primer desarrollador Edge, el primer desarrollador en tener una certificación Edge. Hoy en día somos el más grande en el mundo, bastante orgullosos de serlo. Buscando, como bien dijiste, Marta, la certificación Net Zero Communities, y creo que eso puede también tener un impacto muy, muy padre hacia adelante. Y las inversiones que hacemos, hablando de la pregunta del costo, pues son $32 millones anuales en temas alrededor de la casa, en sistemas de recolección de agua, plantas de tratamiento de agua, escuelas, kilómetros de vialidades bien hecho, tema de permeación del agua hacia abajo de los terrenos. El evento en donde participamos con ustedes, con Cemex, hace 1 o 2 meses por ahí, con Joel Sánchez, pues muy interesante porque también los proveedores están interesados en que les compremos su producto y si son casas Edge, pues ellos tienen que ser eficientes. Entonces, de nuevo, toda la cadena se completa. El tema de las hipotecarias pues también va hacia allá.
Me gustó ver, por cierto, ahí Andrés, el anuncio de Santander, una reducción de 60 basis en las hipotecas a partir de ahora. Hemos visto esa tendencia y creo que tiene que ver con una visión completa de todo esto en Domingo, muchas gracias. Me gusta mucho además tu slide porque también está bastante comprobado que en la medida en que tengas prácticas de sostenibilidad en tu empresa, sea una institución financiera o una empresa del sector real, también te vuelves más interesante para los inversionistas. Tienes ahí una lista de inversionistas bien interesantes y orgullosos como nosotros, ¿no? Te ayuda a tener buenas prácticas, te ayuda a ampliar esa base de inversionistas a la que tú quieres llegar. Y en la medida que emites este tipo de instrumentos como los bonos verdes, pues te haces más visible en ese mercado y más apetitoso, ¿no? Para todos los inversionistas que están buscando aumentar y crecer esas carteras, ¿no? Esas carteras verdes. Hablo de inversionistas con el sombrero nuestro de IFC, orgullosos de esta relación de largo plazo que hemos tenido con ustedes, pero también pues muy interesante para los bancos, ¿no? Es correcto y coincido 100% y lo amplío un poco más hacia un ejemplo muy rápido, ¿no? Casa Bravo, que es un rent to own relativamente nuevo en México y cómo su entorno le está exigiendo que las casas que compre para rentar y vender pues sean casas certificadas EDGE. Entonces esas 10,000 que puede llegar a comprar en los siguientes 5 años pues nos empuja a todos los desarrolladores a seguir certificando las casas Edge para poder participar junto con Casa Bravo en su modelo de negocio. Totalmente de acuerdo, muchas gracias por agregar eso. Y volviendo al punto que tocábamos al principio, digamos que esa demanda también la vamos a ver a través de la regulación. Hoy por hoy los países que están comprometidos desde el Acuerdo de París a tener a tener unos avances en la reducción de emisiones de carbono, pues han venido tomando cartas en el asunto de, bueno, ¿y cómo llegamos a esos objetivos que nos hemos puesto? Y uno de los países que ha venido avanzando en esto es precisamente México, que como mencionábamos al principio, pues lanzó hace unas pocas semanas la taxonomía sostenible, ¿no? En esa taxonomía sostenible se ven varios sectores, sectores que tienen, digamos que son relevantes por la contribución sustancial que pueden tener hacia temas de mitigación de cambio climático, y uno de esos sectores es la construcción. Y ahí, Andrés, la pregunta para ti, ¿cómo se alinea todo este tema de la taxonomía sostenible en México a los objetivos que ustedes tienen y particularmente, digamos, hablando aquí de construcción, a los temas de construcción? Gracias, Marce. A mí también me gustaría abonar un poco antes de pasar a tu pregunta sobre el punto de domingo que me pareció súper clave. Y acá yo creo que esa visión, digamos, es el factor clave de éxito efectivamente para poder capturar todas las oportunidades que existen en esta tendencia de construcción verde y es esa habilidad para integrar a los diferentes actores en la cadena de valor para que cada quien empiece a hacer su parte y trabajar de forma conjunta, que yo creo que eso es lo que empezamos a aprender todos los que nos estamos metiendo en esto, es que al final no estamos solos y en la medida en que logres asociarte, trabajar de la mano con otros actores en la economía, pues vas a tener mucho más impacto. Entonces, efectivamente, ahí Domingo hablaba de los proveedores, desde toda la parte de los proveedores de materiales, de tecnologías para las construcciones, trabajar directamente con los desarrolladores, después efectivamente nosotros ya en la parte de la banca, cómo integramos esa oferta desde el inicio de todos los proveedores y el trabajo con los desarrolladores, pues cómo llegas a unas individualizaciones de hipotecas que puedan tener unas características y tú, digamos, dentro de este speech que puedas ir de la mano con el desarrollador y decir, mira, esto te va a ayudar dentro de tu ciclo de venta porque seguramente te va a ayudar a acelerarlo, ¿no? Y vas a poder acceder a nuevos mercados. Y finalmente, digamos, una vez tienes un beneficiario, que ahí tomando un poco el comentario de Gracia, yo creo que es importantísimo definitivamente el cómo cada vez más se empieza a involucrar al usuario final para entender, para que entienda todas las repercusiones que hay detrás de poder llegar a tener una casa certificada EDGE o con alguna certificación o con características de construcción verde. Y cómo él puede tomar acciones adicionales dentro de lo que puede hacer en su hogar para tener inclusive mejoras, ¿no? Entonces, quería complementar simplemente
en ese punto y pues definitivamente Vinte creo que es un modelo de referencia y una enhorabuena por todos esos buenos resultados. Ahora, moviéndonos a la parte de la taxonomía, y me encanta que lo preguntes, Marci. Yo creo que definitivamente es un acierto por parte del gobierno haber acelerado y que podamos tener una taxonomía hoy que es referencia a nivel global en esta materia, al integrar ya, digamos, como factores tanto ambientales y sociales, que es importantísimo pues, por las realidades que vivimos en Latinoamérica principalmente. Y en ese sentido yo creo que está muy alineado con la estrategia del grupo. Nosotros somos miembros fundadores del Net Zero Banking Alliance, que pues eso es lo que hace es que nosotros ya tenemos unos compromisos de descarbonización y de ser cero emisiones netas para 2050 y una ambición muy clara en acompañar a nuestros clientes en esta transición hacia una economía verde, pero que sea una transición que sea justa, que sea inclusiva, que sea equitativa por las sociedades en las que vivimos. Entonces, pues yo creo que está completamente alineada la taxonomía. Al final es pieza clave. Nosotros inclusive dentro del grupo ya se generó y el modelo de referencia que tenemos inicialmente sobre el cual llevamos trabajando 2 años ya tenemos nuestra propia taxonomía, que en ese sentido está muy alineada porque también incluye factores verdes y sociales. Y esto definitivamente es el punto de partida porque te lleva a poder tener esto que mencionaba Domingo de la medición, de tener una transparencia, de poder contarle al mercado cómo evidencias tú efectivamente que lo que estás diciendo que es verde, o lo que es social, y no estás entrando en prácticas de green o de social washing, ¿no? Y lo otro es, digamos, el alinear los criterios, el tener una base única de medición y de determinación de criterios, lo que te hace es tener una base para poder impulsar y desarrollar soluciones y que todos los actores en la economía empiecen a andar hacia un mismo norte. Entonces, pues definitivamente yo creo que es un acierto y yo creo que es motivo de orgullo tener esta taxonomía ya, como tú dices, recientemente publicada. Y pues acá vienen muchos retos, pero también muchísimas oportunidades, como ustedes lo han mencionado, pues para todos, no solamente para las entidades financieras, sino también para todos los actores de la economía. Y en ese sentido, para terminar mi punto, yo creo que muy alineado con la estrategia, pues porque como grupo también queremos posicionarnos de esa forma, como el banco de referencia en materia de financiamiento sostenible e inclusivo. Y para eso, pues el grupo ya ha dispuesto una cantidad de equipos globales, específicamente en cada una de las disciplinas, para atacar, digamos, estas oportunidades que vemos en el mercado. De acuerdo, Andrés, muchas gracias. Sobre el tema de las taxonomías, que también nos sentimos muy orgullosos del trabajo de México, estamos trabajando en 9 taxonomías en la región. Hasta ahora ha habido un foco muy importante en los temas de mitigación y adaptación, pero siguiendo el modelo de la Unión Europea, pues hay otros objetivos ambientales más allá del de cambio climático, ¿no? Que también es hora de empezar a revisar y ya vamos a empezar también en Colombia a trabajar en temas, por ejemplo, de biodiversidad. Que cada vez más hay más información sobre el vínculo tan fuerte que existe entre pérdida de biodiversidad y aumento de los impactos negativos del cambio climático, ¿no? Entonces, seguimos trabajando desde ahí, desde IFC y Banco Mundial, en apoyar a los países a tener este tipo de estándares, porque como dijiste, que es muy importante, cuando no hay estándares es difícil empezar a trabajar. Los estándares es la parte fundamental, es un pilar para decir, bueno, ahora sí voy a ser verde. ¿Qué es verde? Pues aquí está el estándar, ¿no? Entonces ese crecimiento de la cartera verde pues necesita tener unos estándares y unas definiciones mínimas para poder ser, ¿no? Nosotros en México particularmente tenemos este programa que se llama 30x30-0, que es un programa en el que estamos trabajando desde IFC y Banco Mundial, en que cada vez más la cartera de los bancos sea más verde, y eso se hace a través de una mirada integral al mercado que va desde temas regulatorios, como apoyar la taxonomía sostenible, por ejemplo, como tener directrices de reporte de temas ASG, o de trabajar desde el mercado de capitales, y ahí tenemos una muy bonita alianza con Viva, por ejemplo, o tenemos que trabajar desde la banca, ¿no? Con los Santanderes, ¿no? Para trabajar en qué necesitan para que cada vez su cartera sea más verde, cómo se puede escalar lo que ya tienen y cómo se pueden crear nuevos productos.
¿no? Y tenemos también pues unos vínculos muy fuertes con la academia, como es la colaboración que tenemos con INCAE sobre los cursos, que ya ahorita al final le voy a dar la palabra otra vez a Gracia para que nos cuente un poquito más sobre el curso que tenemos de financiamiento de vivienda verde. Pero todo eso, como tú bien lo dices, son todos los stakeholders, todos los actores, y hay que trabajar con todos para que esto se movilice al paso que se necesita, ¿no? Porque si no nos movilizamos a ese paso, pues no vamos a llegar a los objetivos globales de mitigación de cambio climático. Pero bueno, era como una acotación a lo que estabas diciendo, que lo estamos haciendo de manera muy consistente en México, bajo el 30x30-0, tenemos colaboración con la Asociación de Bancos también, en fin, que no, se me quedarán algunos, pero todos son partners muy importantes para nosotros. Sobre el tema de los usuarios finales, y quiero volver a Gracia ahora, a Gracia y a Silvia, yo creo que es para las dos. Efectivamente, pues los beneficios para el usuario final pues son bien relevantes, ya lo mencionaba Domingo. En vivienda social particularmente, pues el 30% de los ingresos de las familias se van a servicios públicos en promedio, con lo cual cuando hacemos viviendas de este estilo, ¿no? De certificación EDGE, donde estás garantizando que van a pagar 20% menos, pues hay un impacto bien importante para ese usuario final. Entonces, para Silvia y para Gracia, si quieres empezamos contigo, Gracia, ¿cómo ves tú el desarrollo, por ejemplo, de esos productos de hipotecas verdes desde la banca para movilizar ese mercado y dar información al usuario final y tener una oferta de valor diferencial? Ok, de acuerdo, perfecto. Marcela, fíjate que nosotros este curso que ahora estamos en alianza con Green Banking Academy, ¿verdad? Para venderlo, se llama Financiación de Vivienda Verde. Cuando lo diseñamos en el 2015, un poco retomando lo que dice Andrés, ¿para quién es? ¿Quién es nuestra audiencia? ¿Solo la banca o desarrolladores, inversionistas, ¿verdad? Usuarios finales? ¿Para quién? Entonces, tiene un poquito para todos, pero obviamente el enfoque es para la banca, ¿correcto? Porque, pues, tratamos de romper ese círculo vicioso en el que los clientes dicen, sí, todos queremos vivir en una vivienda inteligente y verde, ¿verdad? Que ahorre agua, energía, etcétera. Pero nadie las está haciendo. Y los desarrolladores dicen, nosotros estamos listos para desarrollarlas. Tenemos EDGE, tenemos otras certificaciones, ¿verdad? Pero nadie las financia. Y los banqueros dicen, sí, estamos financiándola. Pero... Entonces, la academia con estos cursos trata de romper, ¿verdad? Ese círculo vicioso y demostrar el caso de negocio. Como decía Silvia, mostramos en el curso el caso de negocio. ¿Y cómo medimos el éxito de este curso? De muchas maneras. Creo que la principal sería quiénes, qué bancos que toman el curso pasan de la teoría a la práctica. Es decir, logran diseñar un producto financiero verde para el sector construcción y lo pilotean y lo lanzan y lo ejecutan, ¿no? Y está vigente. Entonces, por ejemplo, el curso de financiación de vivienda verde del 2015 a hoy, sin considerar el 2020, lógicamente, año tan extraño, tenemos representación de bancos de 18 países de la región, ¿verdad? Banca multilateral, banca de desarrollo, banca comercial. Y de ese porcentaje de bancos, que sería, quiero decir, como unos 40 bancos, 30%, a mí me encanta ese número, ya lo he escuchado en otras presentaciones hoy, pero 30% ha diseñado un producto financiero. Y si me dejan un ratito contar una anécdota que es bien particular, es que un banco tomó, o sea, representantes de un banco, pero al más alto nivel, la presidenta del banco y 2 vicepresidentes, ¿verdad? Uno de PYME y uno de banca de personas, toman el curso en ese año y 2 meses después, creo que es nuestro tiempo récord, ¿verdad? Porque ellos nos cuentan y luego asesoramos un poco, ¿verdad? Quienes lo solicitan. 2 meses después lanzaron su programa. Un programa de banca eficiente, creo que se llama, vivienda eficiente, opera en la actualidad, es como nuestro mejor indicador. Quienes toman el curso
ven el caso de negocio, ven la oportunidad, ven la manera de enverdecer su cartera en ese sector. Y entonces por eso nosotros sentimos que es un buen indicador. Hay otros. También eso sin contar que evidentemente tenemos a desarrolladores, a proveedores de tecnologías limpias que toman el curso un poco para hacer ese network, ¿verdad? Ese networking del que yo mencionaba antes, que le da vida, ¿no?, a las alianzas. Y luego tenemos bancos que dicen, tengo un convenio con el IFC para que nos certifiquen nuestros programas, nuestros, ¿verdad?, edificios, y así. Bueno, ustedes acá, Andrés y Marcela, ese es un ejemplo de ello, ¿no? No sé si contesté tu Sí, pregunta. muchas gracias, Gracia. Y de hecho, gracias por poner el tema, porque efectivamente el trabajo que nosotros hacemos desde este equipo de instituciones financieras es precisamente apoyar a los bancos. Y aquí el equipo que está por ahí conectado me corrige, pero creo que hemos trabajado con alrededor de 20 bancos en Latinoamérica, apoyando a que más desarrolladores, sus clientes, los clientes de los bancos, se conviertan a que sean desarrolladores sostenibles a través de la certificación Edge, que ha sido un programa bastante exitoso en la medida en que hemos visto el crecimiento de esa cartera de crédito a constructores verdes crecer de manera muy rápida, ¿no? Y muy alineado otra vez con esos objetivos globales que tenemos, donde, como decía Domingo, no es hoy, es que es una construcción que va a estar ahí por los próximos muchos años y que es eficiente. Entonces, nos sentimos muy orgullosos de esa relación y ese compromiso que tenemos con la banca en Latinoamérica, trabajando en estos temas de construcción sostenible. Había una pregunta por el chat que aprovecho que tengo la palabra para contestarla. 9 taxonomías estamos trabajando, además de Colombia y México, que seguimos trabajando en ellas. Estamos trabajando en Centroamérica, 6 países de Centroamérica: Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala, Panamá. Estamos trabajando en Perú y tenemos uno por ahí en remojo que esperamos que salga pronto también. Me voy a una última ronda para todos. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en la construcción sostenible, hipotecas verdes, financiamiento verde? ¿Cuáles son esos siguientes pasos? Silvi, empezamos contigo. Listo, mil gracias. Y bueno, nada más para la pregunta anterior rápidamente, hipotecas verdes, usuarios, es fundamental. Hemos visto este crecimiento. Domingo decía 10,000 viviendas ya certificadas asequibles de parte de 20. Hay más de 30,000 en México certificadas en total, más de 20,000 en portafolio, digamos, para certificarse, 170,000 en Colombia. Entonces, definitivamente es una gran oportunidad que hay que tomar por parte de la banca. ¿Qué sigue? Bueno, primero que nada, más bancos desarrollando estos productos financieros, productos innovadores y dando diferentes opciones al mercado, ¿verdad? Pero también conforme vamos avanzando, creo que es importantísimo, y lo mencioné también en la presentación, ir avanzando hacia mayores eficiencias, ¿verdad? Cómo desde la banca también impulsamos esas mayores eficiencias. En el caso de Edge Advanced, pero lo importante es llegar, digamos, a mayores eficiencias en energía, 40%, y también cómo llegamos a impulsar el carbono cero, que es algo que está sobre el tapete también y que definitivamente hay que trabajarlo. Esos son retos que se vienen hacia adelante, pero que tenemos que empezar ya a encontrar esas formas. Y también el Green Retrofit, ¿verdad? Cómo generamos un cambio en el stock, en lo ya construido. Eso es fundamental y definitivamente también tiene que haber un incentivo para poder hacerlos verdes. Y pues también desde el IFC estamos generando una gama más amplia, ¿verdad? Que no es solamente para edificaciones, sino que también se va, digamos, al tema de ciudades con Apex, que es una herramienta que evalúa también cómo las ciudades pueden
ir hacia la descarbonización y establecer estrategias específicas en ese sentido, o el Building Resilience Index, que ya se enfoca en la resiliencia de las edificaciones y cómo esto, también cómo vamos a calificar ese riesgo hacia la resiliencia, y importantísimo para la banca también, y cómo se aseguran también estos assets en ese sentido. Entonces creo que hay muchos retos, pero hay que ir también avanzando en ese camino. Muchas Mil gracias. gracias, Silvia. Domingo, ¿qué sigue para el role model de los desarrolladores en Latinoamérica? Dos cosas. La primera es continuar certificando todas nuestras casas Edge. Creo que eso llegó para quedarse. Y lo siguiente es hacer un match con Net Zero. Tenemos ya un avance muy importante en el modelo de negocio para generar la eliminación del CO2 por completo en comunidades. El primer piloto va a ser de 350 casas, en donde ya de por sí son Edge, se bajan de 100 a 70, unos 80, 70, y la producción de energía solar que compense por completo el CO2 originado, ¿no? De un modelo que además es rentable, no es... Importantísimo. Sí, no es tan rentable como nos gustaría, pero suficientemente rentable para hacerlo. Y voy la semana que entra a Nueva York con un fondo que está impulsando esto también. Y regresamos a la esencia, creo, de mi mensaje, que es, o el mensaje que he escuchado es, somos muchos los que estamos en la cadena de valor y a los que nos interesa que esto funcione, y desde ahí, sumando a todas las partes, es que esto es posible y hacerlo en Net Zero Community. Excelente, muchas gracias, Domingo. Te toca el tiempo más cortito por ir de último, lo siento, Andrés. ¿Qué sigue para ti? No pasa nada, pues a ver, yo creo que dos cosas, súper gran paso, como lo decía, el tema de la taxonomía, creo que es el punto de partida para que todos los bancos empecemos a diseñar soluciones específicas ya con unas reglas de juego muy, muy, muy claras. Entonces, yo creo que muy pronto y durante el transcurso de este año, pues ya empezaremos a tener sorpresas con respecto a esas propuestas de valor y sobre todo, digamos, ya mucho más enfocada a los usuarios finales, a los individuos, ¿no? Entonces, hoy estamos trabajando muy fuertemente con el sector empresarial, creo que tenemos una oferta muy, muy, muy potente en materia de ESG. Tenemos que seguir bajando y materializando esto en oferta hacia los individuos. En el otro sentido, digamos, es el trabajo conjunto con los diferentes actores. Entonces es ver cómo como banco podemos empezar a traer más soluciones para irle marcando la pauta un poco a nuestros clientes en cuáles son esas acciones que puede ir tomando en materia de descarbonización, y pues en este caso en particular para hacer y entrar en esta tendencia de las construcciones verdes. Muchísimas gracias, Andrés. Y tenemos preguntas sobre el curso. Nos toca devolverle la palabra ya a Carlos Gracia. Elevator Pitch, 1 minuto. ¿En dónde se pueden inscribir? ¿A dónde pueden ir por más información sobre el curso? Y con la respuesta de Gracia, Carlos, por favor, adelante. De acuerdo, ok, creo que Juan Pablo me va a ayudar a proyectar el curso. A ver, gracias por la oportunidad de promoverlo. La siguiente edición es ahorita, 22 de mayo, del 22 de mayo al 2 de junio. El curso dura 2 semanas, es asincrónico, pero bien interactivo. Presentamos el caso de negocio de la construcción sostenible. Ahí vamos a hablar sobre estas taxonomías, porque de verdad que guían, apoyan, y podemos introducir alguna lectura o algo, ¿verdad, Marcela? En las ediciones de este año, por favor. Sin duda. Y luego quienes se inscriben y dicen que lo conocen por el IFC o por el INCAE, reciben un pequeño descuento. Hay cupos para esta edición de mayo, todavía pocos, y luego las siguientes ediciones son en septiembre y en noviembre. El curso fue diseñado y tiene un enfoque para participantes de la banca, ¿verdad? Pero como mencioné antes,
también está abierto para representantes de gobiernos locales, de inversionistas, y crean ese balance, ¿no? Y entonces esos debates a través de los ejercicios que damos, y eso es, los invito a todos, ¿verdad? Quienes están hoy conectados, más de 140 personas, que nos busquen, tenemos más información que brindarles y tenemos paquetes. Y muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias. Quedó el link allí puesto, y Juanpi, si puedes poner por ahí el QR code para la encuesta. Muchas gracias a todos los panelistas. Te devuelvo la palabra, Carlos. Bueno, pues muchas gracias a todos, a ti, Marcela, gracias a Gracia, Silvia, Domingo, Andrés y al equipo del Green Banking Academy, que como siempre nos ayuda a traer estos webinars a ustedes. Creo que ha sido un webinar súper interesante sobre un tema clave en la agenda climática, y que, como hemos visto, pues presenta retos, pero sobre todo presenta grandes oportunidades, ¿no? Agradecemos mucho si por favor pueden tomar una foto de este código QR y completarnos 3 cositas. He visto que hay muchas preguntas en el chat sobre cómo tomar el curso. Nosotros les vamos a enviar un mail a todos los participantes con un registro para que se puedan inscribir en el curso de INCAE. También creo que hay alguien interesado en tomar el curso de certificador EDGE, con lo cual, Silvia, pues, ¿qué tiene que hacer la gente para tomar el curso de certificación de EDGE? Claro, gracias, Carlos. Sí. Lo ponemos en el chat. Si quieren, tengan información, hay cursos específicos para ser expertos EDGE, y también pueden acercarse a las certificadoras internacionales para ser auditores. Muchas gracias, Silvia. No obstante, también en el mail que vamos a enviar a todos los participantes con la grabación de este webinar, con las presentaciones, pondremos los 2 links, al curso de Vivienda Verde de INCAE Green Banking Academy, y a la capacitación para convertirse en un auditor de nuestra certificación EDGE. Y bueno, pues sin más, les agradezco a todos, especialmente a los participantes, y les informo que a finales de mayo tendremos nuestro siguiente webinar. Y este webinar que viene, no se lo pierdan, porque es sobre un tema de máxima actualidad: cómo evitar el greenwashing. Hoy hemos hablado de green building, el siguiente será de greenwashing. Contamos con todos ustedes, les damos las gracias y bueno, que tengan un buen día. Un abrazo fuerte a todo el mundo. Gracias, chao. Muchas gracias, adiós. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.